la gracia que nos enseña es una gracia cuidadosa y en realidad es un evangelio por obras. Y es un evangelio que en realidad, si bien Dios salva por su gracia, pero la santificación es cada quien por su lado y allá tú, que te vaya bonito, nos dice Dios, ¿no? Y espero que te vaya bien, al otro lado te veo y a ver, voy a pesar tus obras si son buenas o no. Y vamos a ver, hermanos, a través del libro de Romanos que no es así. Y es tan hermoso poder ver eso. Eso es otra verdad que también me cambió la vida. Pero estamos aquí y bueno, al decir verdad, volviendo al punto de no enseñar la gracia, hermanos, si tenemos miedo de enseñar la gracia porque los hermanos van a abusar de ella, pues ¿acaso no abusamos de la gracia nosotros mismos? ¿Acaso no pecamos? ¿Acaso no pecamos, hermanos? Nosotros mismos abusamos de la gracia. Y pues tenemos que volver al hecho de que pues la gracia es una obra de Dios, una obra completa de Dios. Y volviendo a Dios, las escrituras mismas y estas palabras que fueron escritas por más de 40 hombres, dando testimonio de Dios, un solo autor, 40 escritores o más, a través de 1500 años, muchas generaciones, escrito en palacios, escritos en prisiones, escritos en el desierto, escritos en lugares hermosos, en islas, en muchos diferentes lugares. No tienen, no hay un lugar donde se contradicen. Es increíble. ¿Por qué? Porque son pues la palabra de Dios. Y la palabra de Dios empieza desde un principio sin dar excusa ni alguna defensa, ni alguna razón, pero en el principio Dios. En el principio Dios, y antes de que el principio empiece, antes de que inicie el tiempo, antes de nada, existió Dios. Y Dios estuvo ahí. Y ese yo soy, Dios yo soy, Él existe por sí solo. Increíble empezar desde ese punto de vista. Sin embargo, el mundo nos haría ver que algo muy, muy, muy diferente, y es algo que quisiera compartir un poquito, pero Dios, en el principio Dios, y en eso estamos, hermanos, tratando de ver objetivamente este punto de vista divino, cómo es que Dios lo ve, porque si estas escrituras pues son verdad, es Dios el que va a condenar al final, ¿verdad? Es Dios el quien condena, pero también si estas escrituras son verdades, es Dios quien justifica. Y si pues Dios justifica, ¿quién puede condenar? Nadie. Y no hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo. Entonces, esas cosas que el mundo está buscando, ese gozo, esa paz, ese vacío pues que tiene el hombre, el ser humano, pues no lo va a hallar en ningún lado. Solamente puede encontrarlo, solamente puede hallarlo en Dios. Y así es como está escrito, ¿no? Entonces, pues vamos a aferrarnos a estas palabras, vamos a aferrarnos a esta verdad, porque es verdad y es absoluta y es concreta y podemos confiar en ella. Y este mundo nos haría pensar totalmente lo opuesto. Este mundo nos haría pensar que esto es locura. Este mundo nos haría pensar que son cosas de un ser humano débil, de un ser humano que necesita algo en qué creer, en qué apoyarse, ¿no? Para poder atravesar una situación de dificultad o alguna cosa así. El mundo nos haría pensar cosas que esta palabra de Dios pues es innecesaria, pero estamos aquí nosotros para estudiarla porque sabemos que es totalmente lo contrario.
Y estoy sumamente agradecido, hermanos, por cada uno de ustedes, porque han hecho de su tiempo de poder estar aquí. Y pues vamos a regocijarnos juntos en su palabra, y eso es algo muy hermoso. En sus notas estamos en página 9, ¿verdad? Página 9, y vamos a dar lectura Romanos 1 y empezaremos 17, terminamos 17, pero vamos a empezar en 17 y dar un poco de contexto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es verdad. Te damos gracias porque esta verdad nos conduce a la gracia. Te damos gracias, Señor, que podemos vivir esta vida eterna que nos prometes. Padre, que podemos vivir una relación contigo. Que, Padre, tu manera es mucho más alto que la nuestra. Que tus principios, Padre, tus leyes son altos, son mucho más altos que mi forma de ver, mi forma de pensar. Y por eso, Padre, pedimos que tu Espíritu Santo ahora nos esté enseñando, Padre, que tu Espíritu Santo nos esté ayudando, que pueda, Señor, estas palabras, Señor, que podamos, Señor, tener entendimiento, podamos hallar, Señor, la verdad que está enseñado aquí en tu palabra. Padre, que cada uno estamos en diferentes situaciones de nuestras vidas, cada uno estamos en diferentes lugares en nuestra vida espiritual. Así es que, Padre, pedimos que tu Espíritu Santo esté hablando a cada uno de nosotros. Utiliza a tu siervo, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces tenemos aquí la justicia de Dios. Este púlpito se ve grande de allá, pero no había sido tan grande a este lado. Así que bueno, haciendo repaso aquí, podemos ir atrás en sus cuadernos, el Evangelio de la Gracia. Vamos a ver eso, o ya vimos, perdón, en los versículos 1 al 17. Vimos el compromiso por el Evangelio. El destinatario era a los romanos. Y el anhelo por el Evangelio. El anhelo por el Evangelio, y su mira estaba puesta al mundo entero. El poder del Evangelio, pues es salvación para todo aquel que cree. El poder del Evangelio. Eso vimos en versículos 16 y 17. Ahora vamos a abrir paso a lo que el hermano Brett mencionó brevemente esta mañana, y vamos a ver 3 tipos de pecadores. Y pues a mí me encanta la forma de enseñar del apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo, y él continuamente está usando ejemplos. Vamos a ver ejemplos de pecadores, vamos a ver ejemplos de hombres que pues van a hallar ser justificados por Dios. Entonces vamos a ver primeramente el pecador inmoral. El pecador inmoral, y eso lo vamos a ver en versículos 18 al 32. Entonces dice: permítenos presentarte a los 3 tipos de pecadores encontrados en Romanos capítulos 1 al 3.
Romanos 1 al 3. Y Pablo se da, después de presentarse con un punto de vista divino en realidad, pues Pablo se presenta desde un punto de vista divino, pues qué cosa mayor puede haber que ser siervo de Dios, ¿verdad? Siervo de Jesucristo, tremenda cosa. Y dice, el llamado a ser apóstol, pues está dando su carnet de presentación, su tarjeta de presentación, como lo que es en Dios, lo que él es hallado en Dios. Y su persona como siervo de Jesucristo, y qué gran honor ser hallado como siervo de Jesucristo. Y luego hemos visto, ya lo presenta el Evangelio, ¿verdad? Y con qué ganas él está escribiendo esta carta a la iglesia en Roma, y no se priva de darles el Evangelio. Interesante, escribiendo hermanos, pero les da el Evangelio. Y Pablo continuamente está volviendo, regresando en cualquier pleito, cualquier situación, cualquier dificultad. Pablo regresa al Evangelio. Y la importancia del Evangelio es crucial. Entonces vamos a ver ahora 3 capítulos y Pablo va a dar lujo de detalles y va a poner el estado de la humanidad. Y vamos a ver los 3 tipos de pecadores que son encontrados. Y en 3 capítulos se toma el tiempo para poner bien en claro la situación. Si bien Dios es un Dios que ha creado el mundo, y cuando creó a Adán y Eva, vamos a mirar brevemente Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Ok? Entonces, al principio Dios los creó y al final del 6º día, pues versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del 6º día. Entonces, Dios cuando creó al hombre, lo creó y lo miró, y Dios fue el que declaró y vio que era bueno. Era bueno en gran manera. Pero pues vamos a ver, algo pasó, pero en estos 3 capítulos, Pablo presenta tres pecadores. 3 pecadores, y pues vamos a ver que aunque tienen la apariencia diferente estos 3 pecadores, su externo pareciera que son personajes muy diferentes que conducen a un fin, pues el camino pareciera que les va a llevar a diferentes lugares, basado en sus hechos, basados en su forma de actuar, su forma externa de actuar. Pero vamos a ver que en realidad Pablo está enseñando aquí de que estos tres carriles están, en realidad son un solo camino. Y los 3 carriles, están llevando directamente al infierno. Mateo 7, 13 y 14, quisiera leer rapiditamente. Un amigo tengo que dice rapiditamente y se me pegó el dicho. 7, 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ahí vemos la carretera, ¿no? La carretera grande, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y ahí podemos ver una puerta estrecha, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, interesante que vemos de que Dios, cuando creó al hombre, lo creó y lo miró y dijo, este es bueno en gran manera. Lo creó a su imagen. Interesante, ¿no?
no nos olvidemos, a la imagen de Dios, puesto con intelecto, con inteligencia, con todas esas emociones, etc. Dios lo creó al hombre y dijo que era bueno. Pues, ¿qué pasó? Pocos son los que entran. ¿Qué sucedió? Entonces, vamos a ir mirando a estos tres personajes que Pablo va a ir explicando. Primeramente, el pecador inmoral, que vimos va a ser en Romanos 1, 18 al 32. Luego vamos a ver el pecador moral. Romanos 2, 1 al 16. Y otra vez vamos a ver otra persona que es el pecador religioso. Y eso lo vamos a ver en Romanos 2, 17 hasta el capítulo 3, versículo 8, ¿no? Entonces, vemos ahí de que la única forma, el camino, la verdad de la vida es el Señor Jesucristo, y aquel que cree en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo es aquellos que la hallan, que hallan esta vida, que dice ahí en Mateo 7:14. Muy bien. Y ahí vemos que se va. La justicia de Dios es requerida porque el pecado del hombre requiere la condenación de Dios. Bien, entonces, si bien podemos regresar al jardín de Edén, todos ustedes saben la historia, lo que sucedió. Debemos un poquito hacer memoria. ¿Se acuerdan lo que sucedió? Al poco tiempo de que Dios creó a Adán y Eva, ahí estaban en el jardín. Qué bello ha debido ser. Todo un resort de 5 estrellas, o bueno, muchísimas miles de estrellas, millones de estrellas, pues no tarda mucho, ¿no? en meter la pata, como decimos comúnmente. Entonces, aquí vemos la cosa que el mundo diría, pues qué injusto, qué exagerado es Dios. Ahora, si yo le digo aquí a mi hermano Carlos, yo estoy yendo a la tienda, pero yo te voy a dejar a cargo esas galletas, ¿no? Entonces, pues claro, la naturaleza de pecaminosa que tiene, yo voy a salir por la puerta y lo primero que él está pensando es tomar las galletas, ¿verdad? No puede. Pero yo le he dicho, Carlos, hermano, no me tocas mis galletas, por favor. Esas son mis galletas preferidas que me mandó mi madre. Y yo nunca más te voy a hablar si tú las tocas mis galletas, ¿no? Entonces, claro, sabemos cómo termina esta historia. Vuelvo y no hay galletas, ¿no? Hay la mitad de uno que por muy buena gente me dejó la mitad. Entonces, yo nunca más le hablo a mi amigo Carlos. Qué exagerado, ¿verdad? Realmente exagerado. Y el mundo nos haría ver de esta forma que Dios realmente es injusto. ¿Ve? Que este pecado que cometió el hombre, Dios es exagerado y no tuvo comprensión en realidad de la situación. Que Dios en realidad no entendió la figura de que pues, no nos olvidemos, había un tercer personaje aquí en medio, ¿verdad? No fue nomás Adán y Eva, sino que había un tercero que les engañó o engañó a Eva. Yo creo que en realidad Dios es injusto, porque no se merecían en realidad por una pequeña falla, no se merecían eso. Entonces el mundo nos haría ver que pues Dios es un Dios injusto, Dios es un Dios condenador. Injustamente ha puesto la condena sobre el hombre y Dios no entiende al hombre. Pero si volvemos que Dios es, ¿quién es Dios? Volvamos a la persona de Dios. Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios justo, santo. Entonces, un solo pecado fue suficiente en esa justicia. Un solo pecado fue suficiente para no solamente obstruir en la comunión entre Adán y Eva, pero fue suficiente para condenar toda la humanidad.
Esa es la justicia de Dios. Entonces no podemos entender o empezar a mirar la gracia de Dios sin primeramente entender su justicia. ¿Quién es? Dios. La persona, su carácter de Dios. Y Dios no es que decide ser justo. Su misma naturaleza es justicia, es justo. Entonces la justicia de Dios es requerida porque el pecado del hombre requiere la condenación de Dios. Y eso hemos leído en 7, 13 y 14. En realidad los pocos son los que la hallan, esa justicia de Dios. Versículos 18 al 32, la condenación de Dios cae justamente sobre el pecador inmoral. ¿Ya? Entonces, una vez más, volvamos al hecho de que tenemos que mirar esto desde la perspectiva de Dios, cómo Dios lo ve. Y si la justicia de Dios no permite ni un solo pecado, la justicia de Dios requiere perfección. Perfección. Entonces, pues si lo miramos de esa forma, entonces la condena de Dios sobre el pecador inmoral es justo, evidentemente. (18 al 21) Dios condena al pecador inmoral porque suprime intencionalmente la verdad de Dios por la mentira. Entonces, suprime la verdad de Dios por la mentira. Vamos a ver cómo lo hace. ¿Qué es lo que sucede? Versículo 17, si podemos leerlo otra vez. Capítulo 1 de Romanos, versículo 17 y 18. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, versículo 17 declara que la justicia de Dios se revela desde el cielo a través del Evangelio. Pero ahora, a la inversa, miremos, 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Pero ahora a la inversa vamos a mirar, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Declara que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Contra toda impiedad. Y una vez más, volvamos al hecho de que es Dios el quien declara que es justo, es Dios el quien declara que es impiedad. No es mi estado de ánimo, no es mi forma de pensar, es decir, no es mi forma de ver la situación, que Dios fue injusto en el jardín de Edén. No soy yo el que lo ve, no es mi forma de verlo, no es mi forma de mirar su justicia, sino que debemos verlo de la forma de Dios, de su perspectiva. El hombre necesita la justicia, mire, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ya contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces el hombre necesita la justicia, la rectitud de Dios, porque en su estado pecaminoso, el estado pecaminoso del hombre se encuentra directamente bajo la ira de Dios. ¿Ok? Entonces, la ira de Dios está bajo todos que son encontrados en este estado pecaminoso. 18b, vemos la impiedad e injusticia del hombre ha violado el carácter recto de Dios. ¿Se acuerdan ahí en el principio? Dijimos que Dios es perfecto, justo, santo. Entonces, por lo tanto, Dios debe responder en ira. No miremos de que esta ira es una injusticia, es perfectamente de acuerdo a su justicia. Entonces, debe responder en ira. C. 18c, impiedad, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La impiedad es el pecado o la rebelión contra Dios. Todo lo que se opone a su carácter o existencia es impío.
no como Dios, y suprime la verdad. Suprime la verdad, es decir, lo tapa la verdad. Detienen con injusticia la verdad. La injusticia es el pecado o la iniquidad dirigida hacia otros humanos. Todo lo que desafíe los mandamientos de Dios suprime la verdad. Todo lo que desafíe los mandamientos de Dios suprime la verdad. Es por eso que, aunque tenían una sola ley, por decirlo así, una sola regla en el jardín de Edén, ellos escogieron querer ser igual a Dios. Ellos, al rechazar su única regla, ellos estaban oponiendo a la manera de Dios y queriendo ser igual, ser hallados igual que Dios. Entonces debemos verlo de esa manera. 18 y 19. Impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces el hombre sabe la verdad de la rectitud del carácter de Dios, pero escoge activamente negar esa verdad. Tengo un amigo que tiene 89 años. En este momento yo estoy viviendo en una isla allá en Canadá, se llama Campo Bello. Y pues es un lugar muy bello y muchos turistas vienen a visitar y ver las ballenas y todo eso. Y bueno, si algún día desean ir a visitar, nos avisan, están bienvenidos. Pero ahí tengo un amigo que va al muelle todos los días y mi hijo le gusta pescar, entonces muchas veces le acompaño como buen padre ir a pescar. Entonces nos vamos a pescar a veces y ahí está Bill, mi amigo Bill, que va al muelle, ¿no? Y Bill un día viene y me dice, yo no creo en Dios. Así de la nada me sale y me dice, yo no creo en Dios. Nadie me va a poder comprobar a mí que Dios existe. Entonces le digo, pero Bill, más bien es difícil comprobar que no existe. A ver, dame una razón que no existe. La creación alrededor está gritando que hay un creador, un diseñador, uno que ha creado pues todo esto, ¿no? Entonces dame una razón más bien por la cual no existe. Y no me vas a convencer, no. Pero Bill, voy a ir a visitarte. No sé, de eso no quiero hablar, pero Dios no existe y yo no creo en Dios, así, ¿no? Entonces el hombre, sabiendo mejor el hombre, decide, es una decisión del hombre negar, es decir, oponerse, ¿no? Entonces el hombre sabe la verdad de la rectitud del carácter de Dios, pero escoge activamente negar esa verdad, ¿no? Entonces, como Bill, él activamente niega esa verdad. Toda persona posee el conocimiento de Dios. Posee el conocimiento de Dios. Esto lo sabemos porque la palabra lo dice así. Posee el conocimiento de Dios. Dios puso la eternidad en el hombre. Vamos a mirar eso después. Todas las civilizaciones y culturas tienen el conocimiento del bien y del mal. Dios los colocó así en el corazón de cada ser humano. Y hemos leído Génesis 1, 26 y 27. Dios los colocó así en el corazón de cada ser humano. Dios lo creó en su imagen. ¿Ya? Dios lo creó a su imagen. Entonces, Romanos 1, 19, 6, 20... dice así, porque la ira de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Miren, Dios fue el que se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa, ¿no? Entonces, la creación de Dios predica el mensaje de su existencia, está dando testimonio de su existencia, ¿no? Entonces, vemos aquí de que el mundo está dando
está dando a conocer de que Dios sí existe. Y aquellos que están con un argumento diferente, pues están simplemente tratando de hallar alguna evidencia de que Dios no existe. Pero nunca lo van a hallar. Su existencia de modo que cada corazón lo entienda. Dios también ha escrito eternidad dentro del corazón de todo el mundo. A nadie ha dejado sin conocer esto, pues si lo hubiera hecho alguien podría decir Dios no es justo, pero Dios ha puesto la eternidad en el corazón de todos. ¿No? Entonces Eclesiastés 3:11 habla de que todo Dios lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón. Entonces vemos de que la creación está dando testimonio de que Dios, miren versículo 20a dice, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. La creación testifica acerca de la naturaleza divina del Creador. La creación es la que testifica. Todas las personas poseen la capacidad mental de reconocer la existencia de Dios y por lo tanto están sin excusa para rechazarlo. Entonces aquí no estamos hablando de una cosa de conocimiento, de intelecto, sino que es una cosa donde el hombre moralmente, es decir, el hombre decide negarlo, decide rechazarlo. 21 al 31, Dios tiene razón al condenar los pecadores, al condenar a los pecadores inmorales porque han rechazado la verdad. Veamos cómo es el descenso gradual, la degradación de la humanidad pecadora. Y vemos de que no es el hecho de que hay aquel que tal vez trataría de sacar una vez más de que Dios es injusto, Dios es condenador, de que Dios hizo que esto sucediera. Pero quiero demostrarles que es totalmente lo contrario. Versículo 18 que hemos estado mirando dice, detienen con injusticia la verdad. ¿No? Entonces, versículo 21 dice, no le glorificaron como a Dios. Versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. 26, por esto es que Dios les entregó, ¿no? Pero fue porque ellos habían cambiado la verdad anteriormente por la mentira. Cambiaron el uso natural para algo que no es natural. Se encendieron en su lascivia unos con otros. No aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿no? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, etcétera. La lista es larga, ¿no? Entonces, y no solamente se complacen, sino que también se complacen con los que las practican, dice versículo 32. Entonces, vamos a ver aquí el descenso gradual de la humanidad pecadora. Versículos 21 y 22 dice, miren, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Una vez más, estamos dejando esa forma de ver, ese punto de vista de parte de Dios y están mirándolo en su propia forma de mirar. Y mire lo que les llama la palabra de Dios, y su necio corazón. Es necio, dice Salmos 14:1, el que dice que no hay Dios. Es necio, lo declara Dios. Entonces su corazón fue entenebrecido. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, la depravación del hombre merece el juicio. La ignorancia de Dios viene con un alto precio. Envanecimiento.
Miren ahí en el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. La falla de reconocer a Dios como creador y darle todo el honor. Y todo el honor que Él se merece resulta ahora en la vanagloria de la mente. Entonces, la falla de reconocer a Dios como el creador resulta en la vanagloria de la mente. Entonces, si no vamos a tener a Dios como máxima autoridad, si no vamos a tener a Dios como ser supremo, como creador del universo, entonces, ¿qué tenemos? Yo soy el máximo y no hay, es locura. El pensamiento vano es el resultado de no honrar a Dios como creador. El pensamiento vano. El pensamiento vano produce un razonar errado. 21 dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El pensamiento vano produce un razonar errado que resulta en la ignorancia, que conduce a la adoración de ídolos. Y si quieren hacer un interesante estudio, vean cómo Dios trata a los ídolos en el Antiguo Testamento. Hay pasajes bastante graciosos. Comparamos Efesios 4, 17 y 19, que habla de los gentiles que están andando en esto de la ignorancia, con Colosenses 3, 5 y 6, que está hablando ya de creyentes y que somos llamados a dejar lo que antes, pues de lo que antes habíamos participado. Entonces, Romanos 1, 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ellos profesando ser sabios. Ahora, ¿Dios les había profesado que eran sabios? ¿Dios les había declarado sabios? No, ellos mismos están declarándose sabios, pero Dios les declara necios. Entonces aquí vemos el orgullo. El hombre llama a sus especulaciones sabiduría, pero en realidad su pensamiento es necedad. Necedad. 23. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Entonces, aquí vemos la primera distorsión en realidad en su atento de esconderse de Dios. ¿Se acuerdan en Génesis 3:8 inmediatamente de fallar? Pues se dieron cuenta que estaban desnudos y debían esconderse, tenían esa vergüenza. El hombre deliberadamente distorsiona la verdad, ¿no? Entonces, es aquí una cosa que el hombre está en contra de Dios. Entonces, pues ya el hombre deja de ser un reflejo de la imagen de Dios, así como lo había creado, ¿verdad? Para que sea y sea imagen a su imagen y semejanza, pues el hombre deja de reflejar eso. Aún el mundo todavía testificando de que Dios lo creó, etcétera, etcétera. El hombre en su necedad deja de hacerlo, deliberadamente distorsionando la verdad. Versículo 23 que vimos ya, perversión. El hombre pervierte su responsabilidad ante Dios y crea dioses que él pueda manipular y controlar. Una vez más, es la mentira del principio. Vas a ser como Dios. Vas a ser como Dios. Entonces, aquí vamos a ver de que el hombre pervierte su responsabilidad ante Dios y crea dioses que él pueda manipular y controlar. Lo interesante es que cambiaron la gloria de Dios, cambiaron lo de Dios, la manera de Dios, por lo incorruptible, la gloria de Dios incorruptible lo cambiaron por la semejanza de imagen de hombre corruptible. Es decir, cambiaron lo de Dios, el creador, por la creación. Algo que pudieran manipular y controlar. 23 y 24. 23 termina en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia.
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Vamos a ver, miremos estos versículos. La negación del Dios vivo resulta en idolatría, y cambiaron, dice, la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen. Ahí podríamos mirar también Jeremías 10, 1 al 5, donde estaba sucediendo lo mismo ahí. Romanos 1:24a, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios los abandona a la impureza que deseaban. Bueno, pues, tanto lo desean. Dios permite que deshonren sus propios cuerpos, ¿no? Entonces, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonren entre sí sus propios cuerpos. 25 al 27, vamos a mirar, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Su profanación causada por la adoración de ídolos resulta en su propia degradación. Entonces, ¿cómo vamos a tener un punto de referencia? ¿Cómo vamos a saber cómo son pues los principios donde el Creador, las reglas de funcionamiento de esta creación? ¿Cómo vamos a basarnos bajo esos principios, ese modo de funcionamiento, si es que no vamos a verlo desde el punto de vista del Creador? Pues nos vamos a degradar, nos venimos para abajo y vamos a ver que se viene el hombre de caída de pico. En realidad, su profanación causada por la adoración de ídolos resulta en su propia degradación. 26. Por esto Dios los entregó. Así Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Entonces, ¿es injusto Dios? ¿Es condenador Dios? No. El hombre el hombre solo se apartó. Dios llama a la prostitución resultante antinatural, fíjese ahí, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Entonces, Dios llama las desviaciones sexuales resultantes, tal como la homosexualidad, indecentes y destructivas. Fíjese 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres contra hombres, o hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, su falta de reconocer a Dios resulta en el ateísmo. Miren, entonces vamos a leer el versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Entonces es totalmente a propósito aquí, es una negación, es un rechazo a Dios. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ¿no? Entonces Dios los entrega a una mente reprobada. Versículos 29 al 31, vamos a ver aquí pues la caída de pico que hablábamos, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Entonces ahí vemos sus males se multiplican. Versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, su desafío a Dios y coqueteo con la muerte resultan en reprobación.
Están yéndose contra el diseño original de Dios. Entonces, obviamente va a significar su destrucción. Saben que sus acciones merecen la muerte. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Son dignos de muerte. Versículo 32b, ellos personalmente desafían a Dios. Entonces, no solo las hacen, dice ahí, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, ellos motivan a otros a oponerse a Dios, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, están tapando, suprimiendo la verdad de Dios por la mentira, con la mentira. Entonces, ahí vemos pues el pecador inmoral. Romanos, creo que aquí terminamos, ¿no? Okay. Entonces esto ya es la siguiente sección, hermanos. ¿O yo termino con esto? Okay. Entonces vemos aquí el pecador inmoral que hemos visto en Romanos 1, 18 al 32. Y el camino que conduce este carril es parte de esta carretera que lleva directo al infierno. El pecador inmoral, y pues mirando los versículos fácilmente podemos reconocer de que sí merece la condenación justa y pues Dios lo declara que debe pagar por su inmoralidad, y la paga es el infierno eterno. Entonces vemos, no sé, esto está dando vueltas, Carlos. Que de vueltas el inmoral. Lo pusimos el inmoral como autito rojo porque velozmente está llegando a su fin. El auto rojo, saben, es más veloz, ¿no? Entonces vimos el pecador inmoral, y ahora vamos a ver a continuación el pecador moral, y esto se halla en capítulo 2, versículos 1 al 16. Entonces, paramos ahí. ¿Vamos a continuar o tomamos un...? Vamos a comer. Eso es mejor todavía. Entonces, terminemos con una palabra de oración y dando gracias por los alimentos. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que aunque hay situaciones que, pues, Padre, realmente necesitamos de ti para poder entenderlas, y necesitamos de tu Espíritu Santo de poder enseñárnoslas, estas verdades. Pero, Padre, tú eres un Dios justo, un Dios santo, un Dios que demanda perfección. Y Padre, vemos que aquí el hombre inmoral merece esa justa condenación. Merece esa justa condenación, y no es tu injusticia, sino más bien es tu justicia ahí actuando, y por eso vemos tu ira, Señor, contra él. Padre, ayúdanos en las siguientes clases a ver el problema del hombre, y que está necesitado, que fue necesitado de un Salvador, alguien que venga a redimirlo, a rescatarlo. Entonces, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias que podemos aprender de ella y conocerte más. Por los alimentos que nos vamos a servir, Señor, te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Oye, todavía faltan bastante, ¿no? Ahí, ¿quién sigue? Sigue Brett, ¿no?